Arrancamos. El domingo pasado recordamos lo que nos habló un poquito nuestro pastor, ¿no? Que nos habló sobre esa entrada triunfal de Jesús, al cual llamamos el Día de Ramos. Y él nos habló un poco, nos dio una enseñanza, nos habló un poco sobre esa entrada triunfal de Jesús, de que él traería amor, paz, bondad y demás, ¿no? Continuando con esa misma línea de enseñanza, recordamos que Jesús, después de esa situación, después de ese Día de Ramos, de esa entrada triunfal, él continúa sus enseñanzas. Él sigue enseñando y luego, según las Escrituras, él ve una higuera, se acerca a la higuera que veía muchas hojas, y cuando llega a la higuera no tenía frutos, maldice la higuera, continúa su recorrido luego, y hace mención también de que llega al templo, si no me equivoco, donde se encontraban personas, los mismos sacerdotes, haciendo negocios dentro de la casa de nuestro Padre, ¿no? Y él se enoja y tira la mesa, tira unas sillas, en ese momento de enojo, ¿no? Estoy haciendo un poquito el recorrido de Jesús en ese momento, luego, después de ese Día de Ramos. Después de esa situación, llega este punto que nos relata Marcos, que es San Marcos, que es lo que quiero compartir el día de hoy, que se encuentra en San Marcos 14. Así que los invito a ponerse de pie, el que puede, y el que no, lo lee desde ahí, y el que no tiene Biblia, simplemente escucha. La palabra en San Marcos 14. San Marcos 14, 10. San Marcos 14, 12, perdón, San Marcos 14, 12. Todos tienen San Marcos 14, 12. Dice así la palabra. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá a encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer las Pascuas con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirles uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió. Y les dio diciendo, tomad esto en mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Amén. Tome sus asientos. Entonces, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre este punto que es lo que continúa después de esa entrada triunfal que venía hablando nuestro pastor el domingo pasado. En un momento, dice la Escritura,
Voy a repetir de a poquito y vamos a ir desglosándolo. Dice, en el 12, ¿no? El número 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaban el cordero de la Pascua. Eso nos retoma para entender un poquito ese punto, tenemos que ir a Éxodo 12, donde se nos habla de qué es lo que sucede en esa noche. Es decir, no sé si recuerdan cuando los judíos eran esclavos de Egipto. Eran esclavos y un día Dios le dice a Moisés y a Aarón que van a sacar a ese pueblo esclavo, lo van a poder liberar. Les da una serie de órdenes y le dice que en una noche que vayan a comer el cordero, se sacrifiquen un cordero, habla todo detalladamente de un cordero específico, un cordero perfecto, y con la sangre de ese cordero van a pintar el lintel de la puerta. Y dice que va a pasar Jehová en esa noche con el heridor y va a herir a los primogénitos, los que no tengan esa marca en la puerta. Entonces, esa noche pasa Dios, y donde no ve esa sangre en la puerta, manda al heridor, entra y liquida a los primogénitos. Mientras las otras personas que por fe marcaron la puerta, ellos fueron salvos. Es decir, Dios pasa, ve la marca, dice la palabra, ve la marca de la sangre en las casas, ve la marca y no permite que el heridor entre y hiera en ese lugar. Entonces dice la palabra que eso es pasar por alto. Y eso significa la Pascua, pasar por alto. Los judíos recuerdan esa etapa cuando Jehová permitió que los judíos puedan ser libres. Les dio la libertad. Ellos eran esclavos. Les da la libertad sacrificando ese cordero. Eso es lo que se nos habla en Éxodo 12. Hago esa pequeña mención. ¿Por qué? Porque la palabra arranca el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Está haciendo referencia a que se viene esa fiesta, esa conmemoración. Ellos están recordando esa situación. Y en ese momento le pregunta a su discípulo a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? ¿Por qué hacen esta pregunta los discípulos? Preguntan porque ellos ya están al tanto de una simple situación. Jesús ya ha enseñado un montón, ya ha dado enseñanzas, y los fariseos, los judíos, los que no lo querían, ya estaban pidiendo su cabeza. Es decir, ya querían liquidar a Jesús. Y los discípulos saben esa situación. ¿Por qué digo que ya lo saben? Porque hay un capítulo, donde lo tengo anotado por acá, Juan 11:57 ya menciona que los sacerdotes ya estaban buscando de Jesús. Entonces, por eso hacen esta pregunta: ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Le preguntan eso a Jesús. Y Jesús les responde y les dice: y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Bueno, en esa época no era habitual que un hombre lleve agua en un cántaro. Por eso es que hace referencia y apunta y marca a una persona, a esa persona que lleva un cántaro de agua. Cuando lo vean, síganlo. Los discípulos hacen lo que Jesús dice, van hasta el pueblo y se encuentran con este hombre y lo siguen, tal cual dice la palabra. Y continuando, dice:
Y donde entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con los discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparado para nosotros allí. Ellos van y se encuentran tal cual les dijo Jesús. Miren, noten ese pequeño detalle. Ese hombre, esa persona que no sabemos quién es, pero es una persona que lleva un cántaro de agua, esa persona no sabe que está siendo usado por el propio Jesús. Y ahí me lleva a mí también a pensar lo importante de a veces de avanzar en la vida, avanzar, y en cualquier momento Dios nos puede usar y nosotros ni nos damos cuenta. Noten cómo Jesús puede usar a las personas en base a la necesidad que haya y a veces nosotros ni nos damos cuenta. Continuando con ese punto, voy a remarcar algo. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron cómo les había dicho y prepararon la Pascua. Este mensaje de hoy se divide en tres partes. Esta primera parte inicial, donde hablamos del detalle de la preparación. Miren cómo Jesús ya tiene todo preparado. Los discípulos están preocupados de dónde comer la Pascua. Sin embargo, Jesús ya lo tiene todo organizado, ya lo tiene todo bajo control. Y esa es una frase que se tienen que llevar hoy. Jesús tiene todo bajo control. Eso es sumamente importante. Esa es la palabra principal de hoy. Ahora lo vamos a recapitular. Pero Jesús tiene todo bajo control. Entonces, continuando, miren el detalle también que encontramos cuando Jesús manda a sus dos discípulos a preparar el lugar donde van a festejar la Pascua. Manda a dos de sus discípulos y hay un versículo que nos dice en Lucas 22:8. Lucas 22:8 nos dice que esos dos discípulos son Pedro y Juan. Miren el detalle. Miren el detalle, son Pedro y Juan. ¿Por qué lo aclara? Porque los discípulos no saben de la traición de Judas, pero Jesús ya lo sabe. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el control de todos los detalles. Ahora, entendiendo que Jesús tiene el control y Él organiza dónde van a festejar la Pascua, pasamos a un siguiente punto, que es cuando Jesús anuncia la traición que va a recibir de alguien, ¿no? No dice su nombre, pero anuncia esa traición. Eso se encuentra a partir del 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Miren ese detalle. Esto pasa hasta en cualquier familia en el día de hoy. Es algo íntimo. Jesús no dice que lo va a traicionar un vecino o otra persona cerca, o cuídenme porque alguien le va a traicionar. No. Le está diciendo uno de acá, uno de los 12. Miren la cercanía. ¿Por qué? Porque uno de esos 12 es el traidor y así todo está sentado con él, ahí en ese lugar. Eso a mí me lleva a pensar que Judas, ahora nosotros ya lo sabemos que es Judas, Judas tiene su propósito ahí. Él está ahí porque tiene un propósito. Y ese propósito también lo organiza Jesús, también lo organiza Dios.
Entonces, ahora nos concentramos en apuntando a ese traidor. Cuando dice la palabra, entonces, en el 19, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro dice, ¿seré yo? Noten cómo los mismos discípulos empiezan a dudar de sí mismos, están dudando de sí mismos. Cualquiera que haya leído un poco la Biblia y que conozca un poquito de Pedro, pensaría, Pedro sería el primero en pararse y tal vez acusar a alguien, porque él tiene ese carácter de levantarse, enseguida le saca la oreja a alguien si es necesario. Él tiene ese carácter de avanzar para adelante, y miren cómo acá entre ellos dudan, y entre ellos no se acusan, sino cada uno de sí mismo piensa, y duda de sí mismo. Y acá viene un pequeño punto importante que nos lleva, o que me lleva a pensar. Es sano dudar de uno mismo. Suena medio raro lo que estoy diciendo, pero si lo analizamos, es sano dudar de uno mismo. De hecho, nos evitaríamos muchos problemas en la vida si aceptamos que nos podemos equivocar. Miren este pequeño versículo que se encuentra lo tengo por acá, Primera de Corintios 10:12. El que piensa que está firme, cuidado, mire que no caiga. El que piensa que está firme, cuidado, mire que no caiga, dice Primera de Corintios 10:12. Yo estoy queriendo transmitir que es sano dudar de uno mismo. ¿Por qué digo que es sano dudar de uno mismo? Porque tenemos que entender que no podemos confiar en nosotros. ¿En quién debemos de confiar? En Dios. Nuestra confianza debe de estar en Dios. Por eso es sano dudar de uno mismo. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos entendiendo? Ahora, entonces, Dios dice en el versículo 20, Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Otro detalle más, cada vez encontramos que Judas no solo, acá nos quiere transmitir la cercanía de Judas, del traidor, la cercanía del traidor, la cercanía de él, que está de él. ¿Por qué? Porque entendiendo que estamos en una cena, ¿no? Estamos en una cena y entendiendo que son 12, se entiende que debe haber varios platos distribuidos, porque son 12 personas. Por lo menos debe haber 4 platos distribuidos entre los 12, donde ellos van a mojar el pan. Cada uno moja el pan en un plato más cercano. Y Jesús dice que Judas, no dice que Judas, dice el que me va a traicionar, moja en mi plato. Es decir, Judas tiene que estar bien cerquita. Perdón, lo tengo con Judas, claro, yo como ya lo sé. Está diciendo que el que lo va a traicionar no solo está acá en la zona, está pegado a mí, el más cercano. Eso, yo entiendo que está apuntando a eso cuando dice es el que moja el plato, porque está bien cerca de él. Yo imagino entre los 12, los dividimos en 4, por decir, Judas está entre esos 4, bien cerquita de él. El más cercano es el que traiciona a Dios. Y yo a veces le pongo a pensar, miren lo difícil que a veces es la vida, porque normalmente sabemos que estamos en el mundo, sabemos que a veces podemos traicionar a alguien o alguien nos traiciona, pero acá se nos transmite cómo a veces la persona que te traiciona es una persona que está bien cerca de uno. Eso es importante entenderlo, es importante porque ya tenemos que entender esa mentalidad, tener esa mentalidad y entenderlo. A veces el que traiciona está muy cerca.
Y eso es lo que nos dice acá. Él nos dice, él respondiendo le dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. ¿Me siguen hasta acá? Ahora, estas cosas no suceden de casualidad. Ya estaba escrito mucho tiempo antes. Hay un salmo que dice, el Salmo 41:9, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Esto ya estaba escrito mucho tiempo antes. Entonces lo que venimos viendo hasta estos puntos son que se van cumpliendo diferentes profecías de Jesús. Es decir, cuando vimos que nuestro pastor el domingo pasado mencionó que Jesús entraba en un pollino, ese burrito joven, y la gente lo alaba, era porque justamente se iban cumpliendo en el transcurrir del tiempo diferentes puntos que hacían que él sea el Mesías. Por eso es que se ponían tan contentos la gente, porque se iban cumpliendo diferentes puntos que indicaban que Jesús era el Mesías. Y acá sigue con eso, se siguen cumpliendo más puntos específicos para demostrar que él es el Mesías. Entonces, continuando, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esto es un poco complejo, pero a lo que quiero apuntar el día de hoy es que nosotros, las personas, seguimos siendo responsables de nuestros actos. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo que su voluntad ya está todo organizado. Judas está dentro de esa situación que él va a ser un traidor. Pero Judas sigue tomando sus decisiones. Por ende, por más que Judas sea el escogido para esta traición, las decisiones son de él. A lo que apunto es, nosotros las personas somos responsables de nuestros actos. ¿Se entiende ese punto? Nosotros las personas somos responsables de nuestras decisiones. ¿Sí? Ahora, menciono al principio de este versículo, específicamente, miren lo que dice San Marcos 14:1. San Marcos 14:1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Miren este pequeño detalle. Los judíos no lo querían sacrificar durante la Pascua, no querían hacerlo, pero lo terminan haciendo, porque luego Judas lo manda al frente, pero acá viene el detalle importante. Escuchen esto. Cuando Dios tiene un plan, ningún hombre lo puede frustrar. Ningún hombre frustra los planes de Dios. ¿Se entiende? Yo desde mi ignorancia, Cristian Sanabria, desde mi ignorancia pensaba, ¿cómo me gustaría atrasar el tiempo, acercarme a Jesús y decirle, yo sé quién te va a traicionar, vamos a sacarlo de acá? Me encantaría hacer eso, ¿no? Estoy pensando desde mi ignorancia. Y pienso que Jesús, lo lindo que hubiera sido que Judas no lo traicione, que no suceda eso, ¿no? Pero en realidad estoy pensando desde mi ignorancia, porque cuando uno analiza el texto, no es Judas el que lo lleva a la cruz,
No son los judíos los que lo llevan a la cruz. Es Jesús mismo, en su voluntad. Él tiene todo organizado para que la crucifixión, para que eso suceda en el momento exacto que Él lo decide. ¿Por qué? Porque hay un pasaje, no justo no ahora, pero cuando están sentados en la mesa, en esa misma cena, Jesús le dice a Judas, Jesús le dice, lo que tengas que hacer, hazlo ahora. ¿Se entiende cómo Jesús tiene todo bajo control? Por eso es que si vamos a ponerle un título al mensaje de hoy, sería eso. Jesús lo tiene todo bajo control. Amén. Entonces, ¿me siguieron hasta acá? Estamos entendiendo entonces que Jesús está, a través de siguiendo unos pasos, está encaminándose cada vez más cerca a la cruz. Pero es su voluntad. Aunque a veces podamos llegar a pensar que los judíos querían atraparlo, Judas lo quería traicionar, todo eso sí, cada uno es responsable de esos actos. Pero acá viene un punto importante. Jesús lo determina. Entonces, miren, escuchen esto, escuchen esta pequeña frase. La gracia soberana de Dios puede utilizar la maldad humana para los propósitos de Dios. ¿Se entiende? La gracia de Dios puede utilizar hasta una persona malvada, lo puede utilizar para sus propósitos. Y acá entra Judas en ese punto. Todos los que leemos, o por lo menos yo desde mi ignorancia, pienso que Judas obviamente es un traidor, es una mala persona. Pero Dios, en ese punto, en esa persona, con esa maldad, Él lo utiliza para su propósito. Miren, acá podríamos charlar horas sobre este punto. Cuando una persona malvada o lo que sea, lo que fuera, nosotros no lo entendemos, pero Dios lo puede utilizar para un propósito específico. Jesús, esta persona era muy cercana a Jesús, pero muy cercana. Era hasta inclusive una persona que tenía un cargo importante, que era el tesorero tal vez podemos decir que para Jesús tal vez el dinero no era muy importante, pero sí para el resto de los discípulos era un tema importante el dinero, porque cómo nos movilizamos, cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro. Y de eso, de toda la parte que es la tesorería, se encargaba Judas. Y miren cómo él está ahí, trabajando, sirviendo para el Señor. Y a futuro lo traiciona. Pero acá el punto importante. Dios usa hasta inclusive la maldad para su propósito. Pero siempre Él lo tiene bajo control. Cuando yo mencioné al principio que en la Pascua judía dije, Dios, cuando va y mira el dintel de las puertas, al que no ve pintado, va a mandar a alguien para herir, va a mandar a un heridor. Miren cómo hasta la maldad lo controla Él, lo maneja Él. Él tiene el control hasta de todo lo malo. Así como tiene el control de todo lo bueno, también tiene el control hasta de los detalles de las cosas malas que suceden. Él lo tiene bajo control, con un propósito. Miren lo importante que son esos detalles. Ahora, el tercer punto y último punto de esta noche ya nos introduce a la Pascua de Jesús, que es a partir del 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió, y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Miren este pequeño detalle que encontramos acá.
Jesús está haciendo un nuevo pacto. Eso es lo que Él está haciendo a través de su cuerpo. Él va a usar su cuerpo para hacer un nuevo pacto. Ellos venían ya con una costumbre específica de cómo cenar, cómo hacer esa Pascua. Había en la mesa unas copas, se distribuía el cordero de diferentes maneras, cómo lo iban a comer, cómo lo había que cocinar. Ellos tenían todo, los judíos ya tenían una organización de cómo hacerlo. Y Jesús viene y cambia eso. Jesús, en los 4 evangelios, ni siquiera se nombra qué es lo que ellos estaban comiendo. Ellos estaban en una cena. Siempre hablamos de que ellos están en una cena. Está el pan, está el vino, pero ¿y qué están comiendo? Lo que se nos quiere transmitir es que lo que están comiendo no es lo importante, porque suponemos que es un cordero. ¿Por qué? Porque están en la Pascua y están comiendo un cordero. Pero acá viene el punto importante. Ninguno de los 4 evangelios menciona qué es lo que están comiendo. Lo que se nos quiere transmitir es que no es importante lo que están comiendo, porque el nuevo cordero es Jesús. Él es el cordero que va a cambiar nuestras vidas. Él es el cordero que va a sacrificarse por nuestros pecados. El nuevo centro ahora es Jesús. Ya no es más ese cordero que los judíos sacrificaban y lo comían. Ahora es Jesús. Él es nuestro cordero, el cual a través de Él somos perdonados. ¿Entienden? ¿Me siguen hasta acá? Miren otro detalle. En esa época se acostumbraba tal vez entre familias, bueno, como hoy también, ¿no? Hay una comida y llamamos a las familias y comemos. La importancia de juntarse, de hecho, en el Éxodo 12 dice, si hay un vecino próximo que son poquitos, tráelo a tu casa y coman juntos del cordero. Dice eso en el Éxodo 12. Ahora, miren este pequeño detalle que se nos puede pasar desapercibido. Jesús está en la cena y no está el familiar de Jesús, no está su mamá, no está su hermano. Lo mismo pasa con los discípulos. Los discípulos están en esa cena con Jesús y ninguno de los discípulos, o por lo menos no se dice, que los discípulos traigan a su familia o están en familia. ¿Qué nos quiere decir acá esta palabra? Jesús está armando una nueva familia en la fe. En la fe. Es una nueva familia en la fe. No estoy diciendo que no se junten con su familia a comer. Estoy diciendo que miren lo que cambia Jesús. No es la importancia de juntarse con la familia, sino unirse con una nueva familia en la fe. Por eso es importante, por ejemplo, la celebración cuando nosotros hacemos todos los meses la Santa Cena. La importancia de no hacerlo de una manera egoísta, apartado, sino uniéndonos en familias, en la misma fe, uniéndonos en familia. Sí, ya sé que la salvación es algo individual, ¿no? Pero, sin embargo, Jesús nos invita a una nueva familia en la fe, estar unidos en la fe, orar unos por los otros en la fe. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? Miren, así que limpiémonos de nuestras viejas vidas, porque según 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo vuelvo a leer. 1 Corintios 5:7, nuestra Pascua, que es Jesucristo, ya fue sacrificada por nosotros. Miren la importancia. Acá ya estamos introduciendo a Jesús en ese sacrificio. Él es nuestro Cordero. Él es el que nos redime del pecado. Él es nuestra salvación. ¿Se entiende? Él es lo más importante en el día de hoy. Es lo más importante en lo que debemos de centrarnos. Estamos en una
súper importante escena. Y nadie de los 4 evangelios, ninguno menciona ni siquiera lo que están comiendo. Es la importancia de no centrarse en eso, sino de centrarse en Jesús. Él es el Cordero, Él es nuestro Cordero. Ya termino, 5 minutos más. Otro detalle importante. Entonces, lo que mencionaba recién, la importancia de estar unidos, la oración, clamar de nuestro Señor y en familia, en la misma fe que nos encontramos. Siempre en familia, Jesús nos está animando a reunirnos en una nueva familia que está en la fe, que es nuestro Jesús. ¿Me siguen hasta acá? Cierro con un pequeño Lucas 22:20. Si alguno lo tiene, me lo dice, si no, yo lo encuentro acá. Lucas 22. Acá lo tengo. Lucas 22:20. Dale. De igual manera, después que hubo cenado con una copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Ese detalle está ubicado ahí porque es otra perspectiva de la misma situación. Estamos en la misma cena, pero acá la perspectiva es de Lucas. Sin embargo, la que estábamos leyendo recién era de Marcos. En el mismo versículo dice, en Marcos, y tomando la copa y habiendo dado gracias, esto es Marcos 14:23, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos he derramado. Pero en Lucas 22:20 dice, por ustedes, y con esto ya termino. Miren la importancia. Jesús le está diciendo, en mi nuevo pacto lo estoy haciendo por ustedes. Miren, ¿quiénes son ustedes? Los 12, no los 11, los 12, porque ahí también está Judas. Es decir, Dios, Jesús, no se sacrifica por algunos, o no se sacrifica por los que se han portado bien. Jesús se sacrifica por todos, por todos. Dios nos ama a todos. Digo esto porque a veces nos pasa, Señor, perdóname, he pecado, me siento mal, me quiero ir, no quiero dejar, quiero abandonar todo. Dios nos dice y nos recuerda todo el tiempo, yo he muerto por todos. Él se sacrificó por todos los que en Él creen. Amén. Nos ponemos